Nunca imaginé que mi vida experimentaría un cambio tan drástico en esta etapa de mi vida. Siempre me consideré una mujer íntegra, comprometida con mi familia y mis valores. Emilia, mi hija, siempre fue mi orgullo, y cuando se unió en matrimonio con Marcos hace 5 años, sentí que teníamos una familia completa. Él parecía el yerno ideal, atento, cariñoso y siempre dispuesto a echar una mano. Sin embargo, las apariencias pueden engañar, y pronto descubriría que detrás de esas sonrisas amables se escondían intenciones mucho más oscuras. El inicio de este cambio fue tan sutil que casi no lo percibí al principio. Las visitas a casa de Emilia y Marcos siempre habían sido momentos agradables, llenos de risas y buenas conversaciones. Sin embargo, empecé a notar gradualmente un cambio en la forma en que Marcos interactuaba conmigo. Sus miradas se volvieron más penetrantes, sus cumplidos más frecuentes, y sus gestos comenzaron a ser más cercanos de lo que deberían. En un principio, traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Marcos siempre había sido amable, y tal vez solo estaba mostrando más atención a medida que nuestra relación se volvía más cercana. Pero con el tiempo, se hizo imposible pasar por alto la creciente tensión entre nosotros. Una tarde, mientras ayudaba a Emilia en la cocina, Marcos entró con la excusa de buscar un vaso de agua. Se acercó a mí más de lo necesario, rozando mi brazo al extenderse. Aunque el contacto fue breve, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y en sus ojos vi un deseo que me dejó sin aliento. Me aparté rápidamente, confundida y alarmada por mi propia reacción. Desde aquel instante, cada encuentro con Marcos se convirtió en un desafío para mi autocontrol. Sus insinuaciones se hicieron más atrevidas, buscando momentos a solas para hacerme cumplidos que superaban la mera cortesía. Al pasarme objetos, tocaba mi mano, permitiendo que el contacto se prolongara más de lo necesario. Su voz se volvía más suave al dirigirse a mí, cargada de un significado que me negaba a aceptar. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Por un lado, la culpa me abrumaba por sentirme atraída por el esposo de mi hija. Por otro, una parte de mí, que creía dormida desde hacía mucho, respondía a sus avances con una intensidad que me aterrorizaba. Cada noche, al acostarme junto a mi marido, me sentía como una impostora, incapaz de confesar el tormento que me consumía. Intenté distanciarme, reducir mis visitas y encontrar excusas para no estar a solas con Marcos. Pero él siempre encontraba la forma de acercarse, creando esos momentos de intimidad que me dejaban temblando y confundida. Una noche, durante una cena familiar, sentí su pie rozar el mío bajo la mesa. El contacto fue tan inesperado que dejé caer mi tenedor, atrayendo la atención de todos. Marcos me miró con una sonrisa inocente, como si nada hubiera sucedido, mientras yo luchaba por recuperar la calma. La situación alcanzó su clímax durante el cumpleaños de Emilia. Habíamos organizado una pequeña celebración en su casa, y yo me ofrecí a ayudar con los preparativos. Llegué temprano, esperando encontrar a Emilia, pero fue Marcos quien me recibió en la puerta. Emilia tuvo que salir a recoger el pastel, me dijo con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. Pero pasa, podemos empezar a decorar. Entré con precaución, consciente de que estábamos solos en la casa. Mientras decoraba con guirnaldas y globos, Marcos buscaba cualquier oportunidad para acercarse, tocando mi mano o mi cintura con una familiaridad inquietante. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, como si estuviera al borde de estallar. Finalmente, sus ojos, llenos de una intensidad abrumadora, rompieron el silencio. No puedo seguir fingiendo. Se acercó peligrosamente, su voz baja y cargada de significado. He estado pensando en ti durante meses, soñando contigo. Sé que tú también lo sientes. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Una parte de mí quería huir, gritar, negar todo, mientras que otra, una parte que me avergonzaba, anhelaba ceder a ese deseo prohibido. Esto está mal, logré decir, mi voz apenas un susurro. Piensa en Emilia, en tu matrimonio. Marcos avanzó un paso más, acorralándome contra la pared. Podía sentir el calor de su cuerpo y oler su colonia, mi mente se nublaba con cada segundo que pasaba. Solo un beso, murmuró, inclinándose hacia mí. Un beso, y si me dices que no sientes nada, nunca volveré a mencionarlo.
cerré los ojos, atrapada entre el deseo y la culpa. Sus labios estaban a milímetros de los míos cuando el sonido de un coche aparcando nos sacó de nuestro trance. Nos separamos de inmediato, justo cuando Emilia entraba con el pastel. El resto de la fiesta se convirtió en una tortura. Sonreía y charlaba, pero por dentro estaba destrozada. Cada vez que miraba a Emilia o a mi marido, sentía que los estaba traicionando. Y Marcos. Marcos actuaba como si nada hubiera sucedido, desempeñando a la perfección el papel de anfitrión y esposo devoto. Su capacidad para fingir solo incrementaba mi confusión y mi culpa. Mi historia aún no ha terminado. Los días siguientes fueron un infierno de indecisión y autocrítica. No podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de cruzar una línea sin retorno. Me atormentaba imaginar qué habría ocurrido si Emilia no hubiera llegado en ese momento. ¿Habría tenido la fuerza para rechazar a Marcos o habría sucumbido a la tentación, destruyendo mi matrimonio y la felicidad de mi hija? En un momento de debilidad, decidí que era necesario alejarme, establecer una distancia física y emocional. Le sugerí a mi marido que necesitábamos unas vacaciones, solo nosotros dos. Él, sin saber de mi tormento interno, aceptó encantado. Pasamos 2 semanas en la costa, donde traté con todas mis fuerzas de reconectar con él, de recordar las razones por las que nos habíamos casado y por qué lo amaba. Pero la sombra de Marcos se interponía entre nosotros, como un secreto que me impulsaba a tomar la determinación de poner fin a esta locura. Sin embargo, una llamada de Emilia invitándonos a cenar trajo de vuelta todos mis miedos y deseos reprimidos. La cena se convirtió en una prueba de mi resistencia. Marcos estaba allí, actuando como el anfitrión perfecto, pero sus ojos buscaban los míos constantemente. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que me faltaba el aire. En un momento, mientras Emilia estaba en la cocina y mi marido en el baño, Marcos se acercó a mí con la excusa de rellenar mi copa. «Te he echado de menos», susurró tan bajo que apenas lo escuché. «No he dejado de pensar en ti ni un solo día». Quise contestarle, decirle que esto no podía seguir así, pero las palabras se atascaban en mi garganta. En ese instante, Emilia regresó con el postre y Marcos volvió a su asiento como si nada hubiera sucedido. Esa noche, en la intimidad de nuestra habitación, mi marido notó que algo no estaba bien. Me preguntó si había algo que me preocupaba. Estuve a punto de confesarlo todo, de liberarme de este peso que me estaba destruyendo, pero el miedo a perderlo y a destrozar nuestra familia me hizo guardar silencio una vez más. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Vivía en un estado constante de ansiedad, temiendo cada encuentro con Marcos, pero al mismo tiempo deseándolo. Unos días antes del baby shower de una amiga, no esperaba que Marcos estuviera presente. Sin embargo, cuando llegué, Emilia me informó que debía salir urgentemente a recoger algunos materiales que faltaban. «Marcos te ayudará con lo que necesites», me dijo antes de salir, dejándonos a solas. El silencio que se instauró tras su partida fue abrumador. Marcos y yo intercambiamos miradas, conscientes de que estábamos solos por primera vez desde aquel casi beso en el cumpleaños de Emilia. La tensión entre nosotros era palpable, el aire estaba tan cargado que parecía que podía cortarse con un cuchillo. «Deberíamos comenzar a decorar», dije, intentando mantener un tono despreocupado, como si nada estuviera sucediendo. Marcos asintió, y nos pusimos a trabajar en silencio. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban al pasarnos los materiales, cada vez que nuestros cuerpos se acercaban más de lo necesario, sentía que estaba al borde de un abismo. Finalmente, mientras colgábamos las guirnaldas, antes de que pudiera reaccionar, Marcos me besó. Fue un beso lleno de desesperación, cargado de pasión y culpa a partes iguales. Por un instante, me dejé llevar por esa sensación, olvidando todo lo demás. Pero tan pronto como había comenzado, terminó. Me aparté de él de forma brusca, horrorizada por lo que acababa de suceder. «No», logré decir, con la voz temblorosa. «Esto no puede pasar». Marcos me miró, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y arrepentimiento. «Lo siento», murmuró. «No debía haberlo hecho, pero no puedo ignorar lo que siento por ti». «Esto está mal», respondí, luchando por mantener la calma. «Piensa en Emilia, en tu hijo por nacer. No podemos seguir así».
En ese momento, oímos el sonido de llaves en la puerta. Emilia había regresado. Nos separamos rápidamente, intentando actuar con normalidad, pero el daño ya estaba hecho. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional. La culpa me consumía, no podía mirar a Emilia a los ojos sin sentir que la traicionaba. Mi marido notaba que algo no iba bien, pero yo seguía incapaz de confesarle la verdad. Fue una semana después cuando todo se desmoronó. Estábamos cenando en familia, Emilia, Marcos, mi marido y yo. La conversación fluía con normalidad, pero yo apenas podía concentrarme, consciente de cada movimiento de Marcos y cada mirada furtiva que intercambiábamos. De repente, Emilia se levantó, su rostro había palidecido. «Tengo algo que deciros», anunció con voz temblorosa. Todos la miramos, expectantes. Mi corazón latía con fuerza, temiendo lo peor. «Estoy embarazada», dijo Emilia, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Observé la sorpresa en el rostro de Marcos, la alegría en el de mi marido, y en ese momento, la realidad de lo que habíamos estado a punto de hacer me golpeó con toda su fuerza. «Eso es maravilloso, cariño», logré decir, poniéndome de pie para abrazar a mi hija. Pero mientras la envolvía con mis brazos, mis ojos se encontraron con los de Marcos. En ellos vi el mismo shock, la misma comprensión de lo cerca que habíamos estado de destruir algo precioso. Esa noche, después de la cena, tomé una decisión: no podía seguir viviendo así, con este secreto que envenenaba todo lo que amaba. Esperé a que mi marido se acostara y luego me senté en la cocina, sosteniendo una taza de té que se enfriaba entre mis manos. Pensé en Emilia, en la vida que crecía dentro de ella. Pensé en mi marido, en los años que habíamos compartido, en el amor que aún sentía por él. Y también pensé en Marcos, en la atracción que casi arruina todo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Marcos: «Lo que ocurrió entre nosotros fue un error. Por el bien de todos, especialmente de Emilia y de tu futuro hijo, debemos olvidarlo y seguir adelante. No volveremos a hablar de esto. Te pido que respetes esta decisión». Envié el mensaje y, con un suspiro, borré el número de Marcos de mis contactos. Era un pequeño paso, pero sentía que era el inicio de mi redención. Los meses siguientes fueron difíciles. Cada vez que veía a Emilia con su vientre creciendo, sentía una mezcla de alegría y remordimiento. Marcos mantuvo su distancia, respetando mi decisión. Nuestras interacciones se volvieron formales, casi frías, pero sabía que era lo mejor. Me dediqué a fortalecer mi matrimonio y a reconectar con mi marido. Le propuse que tomáramos clases de baile juntos, algo que siempre habíamos deseado hacer. Poco a poco, sentí que volvíamos a reencontrarnos y que el amor que habíamos compartido durante tantos años empezaba a renacer. El día en que nació mi nieto fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Al sostener a ese pequeño ser en mis brazos, sentí que me estaban brindando una segunda oportunidad. Miré a Emilia, cansada pero radiante, y a Marcos, lleno de orgullo y emoción. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche, al regresar a casa, mi marido me abrazó por detrás mientras contemplábamos la vista desde la ventana. «Ha sido un día increíble», dijo, besando mi mejilla. «¿Estás bien? Te noto pensativa». Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de los secretos que había cargado durante tanto tiempo. En ese momento, supe que debía hacer algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Tenemos que hablar», le dije suavemente, girándome hacia él. «Hay algo que necesito confesarte». Vi cómo la preocupación aparecía en su rostro, pero también noté su determinación por escucharme. Nos sentamos en el sofá, y con el corazón latiendo con fuerza, comencé a compartir mi historia. Le conté todo: las insinuaciones de Marcos, mis propios sentimientos confusos y el beso que estuvo a punto de destruir nuestra familia. Mientras hablaba, las lágrimas caían por mis mejillas, pero me obligué a continuar, enfrentando la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Mi marido escuchó en silencio, su expresión era una mezcla de emociones contenidas. Al terminar, el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, temerosa de su reacción, preparándome para lo peor. Finalmente, habló.
Su voz sonaba serena, pero podía percibir el dolor detrás de sus palabras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, confesé. Miedo de perderte, de arruinar nuestra familia. Creí que podía manejarlo sola, que eventualmente se pasaría, pero me equivoqué. Lo siento mucho. Mi marido se levantó y se dirigió a la ventana, dándome la espalda. El silencio se alargó, como si el tiempo se detuviera. Cuando finalmente se giró hacia mí, vi en sus ojos una mezcla de dolor y determinación. No voy a mentirte, dijo. Esto duele. Me duele que no confiaras en mí lo suficiente para contármelo antes, pero también comprendo el miedo y la confusión que debiste sentir. Se sentó nuevamente a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Hemos pasado por muchas cosas juntos. No voy a permitir que esto nos destruya, pero necesitamos trabajar en ello, juntos. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. Nos abrazamos, llorando juntos, comenzando el largo proceso de sanación y reconstrucción de la confianza. Los meses que siguieron fueron desafiantes. Tuvimos largas conversaciones, algunas dolorosas y otras llenas de esperanza. Decidimos buscar ayuda profesional, y las sesiones de terapia de pareja nos permitieron abordar no solo este incidente, sino también otros problemas que habíamos estado ignorando durante años. Mi relación con Emilia y Marcos también necesitaba evolucionar. Decidí ser honesta con Emilia, compartiéndole una versión suavizada de lo ocurrido. Fue una conversación dolorosa, colmada de lágrimas y reproches, pero también de amor y, al final, de perdón. Emilia, mostrando una madurez que me sorprendió, optó por trabajar en su matrimonio con Marcos, reconociendo que todos cometemos errores. Mis interacciones con Marcos se convirtieron en algo puramente formal, restringidas a las reuniones familiares. Él respetó mis deseos, manteniendo la distancia y enfocándose en su rol como esposo y padre. Con el tiempo, empecé a sentir que una carga se levantaba de mis hombros. Aunque la verdad había sido dolorosa al principio, resultó ser liberadora. Contrario a lo que temía, mi relación con mi marido no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Aprendimos a comunicarnos de manera más efectiva y a confiar el uno en el otro más profundamente. Observar el crecimiento de mi nieto se volvió una de las mayores alegrías de mi vida. Cada sonrisa y cada pequeño logro eran recordatorios de lo cerca que había estado de perderlo todo. Me dediqué a ser la mejor abuela y madre posible, agradecida por esta segunda oportunidad. Un año después de mi confesión, mi esposo y yo decidimos renovar nuestros votos en una pequeña ceremonia con nuestros seres más cercanos. Mientras nos mirábamos a los ojos y repetíamos nuestras promesas con un entendimiento renovado, sentí que realmente estábamos comenzando un nuevo capítulo en nuestras vidas. Esa noche, mientras bailábamos suavemente en nuestro jardín bajo las estrellas, mi marido me susurró: «Estoy orgulloso de nosotros, de lo que hemos superado y de lo que hemos construido». Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Yo también», respondí con sinceridad. «Te amo más que nunca». Era cierto, el camino había sido difícil, lleno de obstáculos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, había aprendido una lección valiosa sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el verdadero significado del amor y el compromiso. Mientras la suave música nos envolvía y las luces tenues del jardín iluminaban el entorno, comprendí que, a pesar de lo dolorosa que había sido esta experiencia, nos había llevado a un lugar mejor. Habíamos enfrentado una tormenta y salido más fuertes. Miré hacia la casa, donde Emilia y Marcos arrullaban a su bebé, y sentí una oleada de gratitud. A pesar de nuestros errores y momentos de debilidad, habíamos logrado preservar lo más valioso, nuestra familia. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi marido, experimenté una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil y que aún enfrentaríamos momentos de duda y dificultad, pero también sabía que teníamos las herramientas y la fortaleza para enfrentarlos juntos. Cerré los ojos, agradecida por las lecciones aprendidas, por el amor redescubierto y por la oportunidad de empezar de nuevo. Antes de quedarme dormida, reflexioné sobre cómo a veces es necesario confrontar nuestros mayores miedos y errores para descubrir nuestra verdadera fortaleza y el auténtico significado del amor. A la mañana siguiente, desperté con una renovada determinación.
Era el momento de no solo sanar las heridas del pasado, sino de trabajar activamente en la construcción de un futuro mejor. Comencé a involucrarme más en mi comunidad, ofreciendo mi tiempo como voluntaria en un centro local para mujeres en crisis. Compartir mi experiencia, aunque de forma anónima, ayudó a otras que enfrentaban dilemas similares y descubrí que apoyar a otros era una poderosa manera de seguir con mi propio proceso de sanación. Mi relación con Emilia también floreció de manera inesperada. Nuestra honestidad había fortalecido nuestro vínculo, y comenzamos a compartir una conexión más profunda. Pasábamos más tiempo juntas, no solo como madre e hija, sino como amigas y confidentes. Ver la fortaleza de Emilia al manejar su matrimonio y la maternidad me llenaba de orgullo y me inspiraba a ser mejor cada día. Con el tiempo, las reuniones familiares dejaron de ser momentos tensos y se transformaron en ocasiones de alegría y celebración. Marcos y yo logramos establecer una relación cordial y respetuosa, enfocándonos en el amor que compartíamos por Emilia y nuestro nieto. Aunque no volvimos a la familiaridad de antes, encontramos un equilibrio que permitió a nuestra familia funcionar en armonía. Mi marido, por su parte, me sorprendía continuamente con su capacidad de perdón y su compromiso hacia nuestro matrimonio. Juntos descubrimos nuevas pasiones, comenzamos a viajar más y a explorar lugares que siempre habíamos querido visitar, pero que nunca habíamos tenido tiempo para conocer. Cada viaje se convirtió en una aventura y una oportunidad para reconectarnos y crear nuevos recuerdos. Una tarde, mientras paseábamos por un parque cercano, mi marido se detuvo y me miró con una sonrisa. «Sabes», dijo, «nunca pensé que diría esto, pero casi me siento agradecido por lo que ocurrió». Me quedé sorprendida. «¿A qué te refieres?» Nos obligó a enfrentar problemas que habíamos estado ignorando durante años, explicó. Nos forzó a trabajar en nuestra relación de una manera que nunca habíamos hecho antes. Y míranos ahora, estamos más fuertes que nunca. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón, a pesar del dolor y las dificultades, esta experiencia nos había llevado a un lugar más honesto y profundo en nuestra relación. Mientras continuábamos nuestro paseo, reflexioné sobre el largo camino recorrido, desde aquellos momentos de tentación y confusión hasta la dolorosa confesión, y luego el arduo trabajo para reconstruir la confianza y el amor. Cada paso había sido un desafío, pero también había acercado más a la verdadera esencia de nuestro amor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido hace unos años, más sabia, más fuerte y más en paz consigo misma. Comprendí que nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, nos brindan la oportunidad de crecer y evolucionar. Me acosté junto a mi marido, agradecida por su presencia y su amor inquebrantable. Mientras me quedaba dormida, reflexioné sobre todas las lecciones que había aprendido acerca de la importancia de la honestidad, la fortaleza del amor verdadero, el poder del perdón y la capacidad de las personas para cambiar y crecer.